Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, hemos estado siguiéndole la pista a este delito ambiental, este crimen ambiental que se ha estado generando en la zona de amortiguamiento de La Tigra. Son muchas ya las organizaciones que se han sumado en las últimas horas a protestas en este sector, reclamándole a la autoridad de cómo es posible que les otorgaran permisos ambientales, de cómo es posible que se viabilizara este proyecto. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que no se deben hacer. O sea, ese es un punto clave para poder reflexionar sobre esta temática. En las últimas horas, varias organizaciones han salido al paso anunciando sendas protestas y acciones que van a continuar durante toda esta semana y que van a continuar hasta que se logre el objetivo de parar este proyecto nefasto, aseguran los ambientalistas, para lo que es las fuentes de agua en la capital de la República, para el ambiente mismo, acá en la capital de la República y en todo el departamento de Francisco Morazán. Vamos a hablar hoy precisamente con los representantes de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria Ambientalista ARCA. Me acompaña hoy el coordinador general Christopher Castillo. Mucho gusto saludarte, hermano. ¿Cómo vas? Igual, buenas. Bueno, estamos en la lucha siempre, trabajando por la defensa de los pueblos. Muy bien, ¿qué es ARCA? A ver si para poder conceptualizar qué es esta organización, para que sepa el pueblo hondureño, las autoridades y los que están construyendo este proyecto, que son ustedes organizaciones serias las que están manifestándose en torno a esta temática. Bueno, ARCA es un movimiento social de carácter ambientalista. Nuestra propuesta es antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista. Es una organización que opera en 5 departamentos de Honduras, es relativamente nueva. Tenemos aglutinadas 40 comunidades a nivel nacional en torno a diversas luchas contra el extractivismo y tenemos una propuesta política clara en torno al no concesionamiento territorial y a la autodeterminación de los pueblos. Muy bien, o sea que tienen bastante claro cuál es la doctrina con la cual se mueven, por la cual luchan, y es importante dejarlo claro porque acá también ya se ha estado especulando en las últimas horas que son organizaciones que no son serias, que son organizaciones prefabricadas con el propósito de afectar a esta empresa. ¿Qué tienes que decir en relación a eso? Ese es un discurso que vienen manejando desde hace mucho tiempo, invisibilizar a las organizaciones de base, tratar de desprestigiar la lucha. Eso es una constante a la que nos hemos enfrentado, bueno, históricamente los movimientos sociales a nivel regional en todo el mundo. Se ha visto ese proceso de desprestigio ante los movimientos sociales justamente porque los intereses de los grandes capitales no se quieren ver afectados por la conciencia colectiva que pues labora en torno a sus demandas. Ahora, sobre este tema en particular que tiene que ver con la zona de amortiguamiento de La Tigra, desde hace tiempo me imagino ustedes ya venían monitoreando que incendios forestales en la zona y otro tipo de situaciones muy evidentes hasta que llegaron al punto de hacer visible el desarrollo del proyecto. Sí, bueno, es que hay una lógica bastante marcada en los últimos tiempos de parte de estos proyectos y es el hecho de que al ubicarse en zonas de amortiguamiento o zonas núcleo de reservas naturales o reservas de biosfera, los permisos se vuelven más complicados justamente porque se justifica la presencia de vida en esa zona. Es por eso que acuden a actos como incendios, deforestaciones, el tema del gorgojo, por ejemplo, para justificar o poder validar esos permisos de construcción y que se les haga mucho más fácil el trámite. No es que el Estado no se la ponga fácil a las empresas privadas, no es que el Estado no se la ponga fácil a estos grandes capitales. Sin embargo, es por el hecho de que los movimientos sociales pues tienen esa actitud contestataria frente a este contexto de extractivismo en el país. Y no solo es una constante a nivel de Tegucigalpa, es una cuestión también regional. Yéndonos un poco más a la zona norte del país, vemos el tema de Jaraguá en el Merendón. Se han hecho diversas construcciones y planificación de construcciones en la cota 200 del Merendón, que de por sí pues ya representa un grave daño a la principal fuente de agua de la zona del Valle de Sula. Estamos hablando de la cuenca del río Ulúa y la cuenca del río Choloma, que es una de las cuencas más importantes de Honduras, igual en la cuenca del río Choluteca, a la cual pertenecemos nosotros y nosotras. En Tegucigalpa, pues la zona de La Tigra es una zona de amortiguamiento que los capitalinos y las comunidades y los municipios alrededor tienen pues como un aprecio histórico, pues porque ha sido una zona en donde
todas y todos hemos ido, hemos conocido, y aparte la importancia ambiental que tiene la zona en cuanto a la dotación del recurso hídrico a la ciudad, que justamente se está viendo afectado. Uno de los argumentos que nosotras y nosotros teníamos es el hecho de que Tegucigalpa, ambientalmente hablando, puede soportar una población máxima de 800.000 personas. Son datos que se vienen dando hace bastante tiempo, pero tenemos una población en crecimiento de 1.200.000 personas. Entonces, generar proyectos de urbanización que lo que hacen es aumentar la mancha urbana de Tegucigalpa y provocar pues migración de otras zonas a la ciudad, va a provocar un deterioro mayor, un deterioro más acelerado y acentuado de los recursos naturales. Pero más allá, o paralelo, mejor dicho, a todo el daño ambiental que esto implica, también el irrespeto a las comunidades, a su voz, a su autodeterminación, porque no hubieron procesos de consulta, no hubieron procesos informativos. O sea, estamos hablando de un proyecto que tiene alrededor de 10 años. Justamente en una reunión de nuestra organización nosotros analizábamos que probablemente estos proyectos se comenzaron a dar a raíz del contexto del golpe de Estado, en donde se dieron una barbaridad de concesiones territoriales en torno a la construcción de hidroeléctricas, a la explotación minera, que hoy en día en Honduras suman 950 concesiones mineras, sumando las que están en explotación, las que están en proceso de estudios ambientales, y la concesión para alrededor de 300 hidroeléctricas, que constituye pues la privatización de todo el sector hídrico de Honduras. Eso significa que le tocaría de 3 a 4 represas por río en Honduras. Entonces es un tema bastante grave que no solamente se limita a un contexto regional, o sea, de la zona del Distrito Central, sino que también responde a un contexto de concesionamiento y de deforestación, de extractivismo a nivel nacional, y que a su vez se van armando pues a todo un proceso de despojo territorial a nivel latinoamericano. O sea, vemos por ejemplo en Brasil la lógica de haber quemado el Amazonas. No nos cabe la menor duda de que el gobierno de Brasil, que ahora se instituye como una dictadura, tuvo que ver, porque desde hace años se viene previendo la construcción de hidroeléctricas sobre el río Amazonas, y también pues todos estos proyectos de monocultivos, que Honduras también es parte de ese sistema. Muchas de las personas que se abastecen de agua justamente de la Tigra viven del trabajo de la tierra, pero en Honduras se prevé la instalación de los monocultivos, en específico de la palma aceitera, que cuando hablamos de monocultivo nos estamos refiriendo a que pretenden de que el país solo produzca. O sea, imagínense el atentado tan grave a la soberanía alimentaria que constituye que las personas dejen de trabajar la tierra, de producir frijoles, maíz, arroz, para producir estos árboles que de por sí ya son dañinos a la naturaleza. Me parece interesante todos estos elementos. Cuando menciona golpe de Estado, a mí me gusta analizar todo el contexto del escenario, porque acá del otro lado también tienen sus consideraciones. Que dicho sea de paso, no me interesan las consideraciones del otro lado. Del otro lado solo tienen una lógica, y es que si tenés el dinero, pagás y haces lo que querés. Yo creo que eso no tiene mayor ciencia. Por eso es que ni siquiera podemos hablar con ellos, porque solo es dinero, compran lo que tienen que comprar o a quienes tienen que comprar, y prevalecen sobre sus intenciones. Ahora, cuando escuchan a organizaciones hablar de golpe de Estado, hablar de dictaduras, hablar de este tipo de cosas, las vinculan políticamente, ya sea con la izquierda o las vinculan políticamente con Libre. Es decir, cuando vos mencionás golpe de Estado, cuando mencionás que hay dictaduras en Latinoamérica, etcétera, etcétera, ya automáticamente te ponen como de izquierda, como revolucionario, como revoltoso, como que te estás cruzando en el tema de la inversión y el desarrollo de la ciudad. Me gustaría escuchar tu opinión sobre ese tema, porque es parte también de la forma de descalificar a las organizaciones. Bueno, en primer hay que entender que la lógica de desarrollo que cubre la derecha pues es justamente basada en el extractivismo, en esa visión de que mediante el mercado, la compra-venta, se compra pues también la felicidad de las personas, y ahí se limita la vida cuadrada que nos quieren implementar a este sistema neoliberal, que justamente tiene como una de sus bases achicar el Estado para darle paso al sector privado. O sea, por eso es que vemos justamente que estos proyectos proliferan en este contexto, porque la dictadura se instituye lógicamente para acelerar ese proceso de entrega territorial. Ahora, las organizaciones que mencionamos, este tipo de temas, es porque tenemos un análisis que es bastante profundo
que no solo se limita al espacio-tiempo que estamos viviendo ahorita, sino también que lo vamos nervando a todo lo que está pasando en el país. Yo puedo aclarar en mi condición de miembro de la organización que ARCA ni mi persona tenemos ningún vínculo con partidos políticos, no tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos ninguna como un contrato, por decirlo así, con ninguna institución político-partidaria. Eso es totalmente falso. Sí hay personas que han dicho que ARCA está vinculada a partidos políticos, pero en las redes sociales más que todo, pero eso es totalmente falso. Al igual que es falso el discurso de desarrollo que ellos manejan. Estos proyectos, si bien pues los venden como generadores de empleo, pues también tiene su propia lógica, son empleos temporales. El proyecto en específico del Condado de Santa María es un proyecto que está ligado o dirigido a la clase media alta de Honduras. Son 1.800 viviendas de precios elevados. Bueno, ya vemos esa lógica en las Gamas del Guijarro, en toda esa zona, Torre Sky, Torre Vitre, Torre Aqua. O sea, son proyectos que traen importados de la lógica, incluso de la arquitectura de los años 20 de Estados Unidos. Hasta en eso ni siquiera tienen una visión progresista. Pero cuando nosotras y nosotros hablamos de estos temas de golpe de Estado, de componentes ideológicos, es porque todo tiene ingredientes ideológicos. La derecha, por ejemplo, promueve la explotación minera, promueve el extractivismo, promueve, al ser de naturaleza racista, lógicamente nunca toma en cuenta las comunidades, nunca toma en cuenta la opinión en general del pueblo, porque para ellos lo que importa es el capital. Justamente por eso su modelo se llama capitalismo, porque su principal componente es el capital. A diferencia de otros modelos políticos económicos que no vamos a mencionar en este espacio, pero que invitamos a la ciudadanía, invitamos a las organizaciones también que hagan hincapié en el estudio y en el análisis constante de todos los componentes políticos, ideológicos, sociales que componen justamente este momento histórico que estamos viviendo. Como se han encargado históricamente de satanizar pues los movimientos sociales, todos los movimientos emancipatorios que históricamente se han levantado en Latinoamérica y en el mundo, entonces han generado en el pensamiento colectivo de que hablar de izquierda, hablar de socialismo, hablar de nuevas posibilidades de desarrollo alternativas, entonces estamos nosotras y nosotros en contra del estilo de vida constante que ha tenido pues la población, cuando nosotras y nosotros justamente lo que buscamos es mejorar las condiciones de la población, mejorar pues todo en lo que nos tienen sumido, que creo que no es ni necesario que nosotros lo expliquemos porque ya conocemos perfectamente la realidad en la que vivimos. Basta con leer un poco cuáles son las características por las cuales un gobierno puede considerarse una dictadura, para que hagamos una comparación, una valoración de qué elementos compone este gobierno y qué elementos compone ese esquema para llegar a la conclusión de que estamos en una dictadura, que a su vez conlleva todo un proceso de despojo para las comunidades. Muy bien, pero la lucha de ustedes no está orientada básicamente en si hay dictadura o no hay dictadura. No. Porque evidentemente ustedes apelan a que funcione en algún momento el Estado de Derecho. O sea, que la ley, pero sobre todo el respeto al ambiente prevalezca. Me gustaría que me contaras, en base a cómo ustedes lo han analizado, cuál es el daño que realmente le está ocasionando ese proyecto a esa zona de amortiguamiento de la Tigre. Bueno, hay varias dimensiones de ese daño. O sea, no nos limitamos nada más al tema ambiental, que si bien es toral y si bien es un componente importantísimo en la lucha, también hay un tema de irrespeto a las comunidades, como lo mencionaba, y acentuar justamente ese proyecto, que nosotros sí identificamos esa línea de que este proyecto es un ejercicio de ciudades modelo. O sea, basta con leer el decreto 120-2013 completito para darnos cuenta de que es un ejercicio de ciudades modelo. O sea, no hay... Pueden compararlo, pueden descargar el decreto en internet para que puedan hacer la comparación. Desde que es un proyecto dirigido a la clase alta, un proyecto privado en su totalidad, pues ya nos da a entender esa lógica que tiene de separar incluso por medio de un límite el pueblo versus esta clase que va a habitar o que podría habitar esa zona, porque realmente no lo vamos a permitir. En el plano ambiental, pues el proyecto tiene un porcentaje de su huella
¿verdad? Todos los proyectos de este tipo son urbanizaciones, ¿verdad? Nosotros vemos en la lógica anterior, habían ciudades satélite en Tegucigalpa, la Kennedy fue una ciudad satélite, por ejemplo, donde había el centro de la ciudad, pero habían otras zonas de desarrollo, por eso vemos que en esa colonia hay escuelas, tiene su propio hospital, porque esa es la lógica de conformar ciudades para aumentar la mancha urbana, justamente cuando hay procesos de crecimiento demográfico tan altos como lo tiene Tegucigalpa, que es el más alto, de los más altos del país. Entonces, hay un proceso por el cual se inicia este tipo de proyectos. El primero, lógicamente, tiene que haber un capital inicial para que funcione y hacer una propuesta. Posteriormente, se hace un estudio de los terrenos donde se va a ubicar. Ahí entra la tigra. Ahí entra la tigra. ¿Por qué? Hay organizaciones o personas en específico que alegan de que el proyecto se va a desarrollar en etapas. Justamente, pueda que se desarrolle en etapas, como lo es Residencial El Sauce, que tiene varias etapas y se han ido construyendo de acuerdo a una temporalidad. Lo mismo pasaría con Condado Santa María, pero para que eso ocurra yo tengo que tener un límite. No sé si me presta la hoja. Sí, sí, sí. Yo tengo que tener un límite. Yo no puedo proponer, voy a instalar en los primeros 10 años el proyecto en esta zona. Pero yo no puedo decir, dentro de 20 años va a crecer hasta aquí, si yo de antemano sé que no está permitido construir hasta ahí. Entonces, desde ese momento, los inversionistas, los urbanistas, tuvieron que haber tenido acceso a un polígono de terreno en donde desde el inicio ya se proponía la entrada a la zona de amortiguamiento de la tigra. O sea, desde ahí ya hay un caso de ilegalidad. En nuestra lógica, es un atentado contra el Estado. ¿Por qué? Porque la tigra es propiedad del Estado. Entonces, atentar contra una propiedad del Estado, como un río, como un bosque, como una reserva, es atentar contra toda la población. Lógicamente, de manera directa, las comunidades que están viviendo en la zona, ¿verdad? Y de manera indirecta, pues, a medida va aumentando el radio de acción de esta urbanización. Desde ahí ya andaba mal el proyecto, desde ahí. Se dice que de un 20 a un 49% de la huella de este proyecto entra en la zona de amortiguamiento. Independientemente, en nuestra lógica, o sea, la zona de amortiguamiento y la zona núcleo son líneas pues de un mapa. O sea, estamos hablando, un mapa es un plano de escala de más de 1 en 100.000. Entonces, esa línea es por ley la zona de amortiguamiento. Pero a la naturaleza no le importa si un papel dice que es la zona de amortiguamiento o no. Toda la tala que van a hacer alrededor, independientemente no toquen la línea, ya está afectando. Está afectando a toda la ciudad, está afectando ambientalmente la calidad del aire, la capacidad hídrica de la zona, porque también argumentan que se van a abrir pozos ahí. O sea, pero los pozos de donde vienen, del agua de la tigra. O sea, ya es un daño, pues. Ya es un daño. No como es lo quieran ver, al hacer pozos, son daños a la zona de amortiguamiento. Exactamente. Son daños tanto directos como indirectos. El problema es que estamos en la lógica que nos quieren introducir en nuestras mentes, estamos acostumbrados a que si no son tangentes a nosotros, si no nos toca, no nos afecta. Hay que entender que la vida, que la biodiversidad está totalmente conectada, pues, o sea, no se limita nada más a lo que diga un mapa, a lo que diga un plano. A nosotros sinceramente no nos interesa lo que diga el plano. Nos interesa a nivel jurídico, porque hay que hacer denuncias, porque hay que argumentar políticamente, jurídicamente el asunto. Pero más allá de eso, más profundamente, a la biodiversidad no le importa si hay un plano o no hay un plano. Importa si vamos a afectar o no. Ahora, la tigra, desde hace tiempos, ha sido vista como un foco de inversión extranjera. Ya se hablaba durante, ¿qué?, 2 o 3 años, que ahí se iba a instalar una de las 20 ciudades modelo que se quieren implementar en el país. Otra zona en Tegucigalpa es la zona de la aldea de Suyapa. Recuerdo que vino la compañera Piedad Córdoba de Colombia a hacer un reportaje sobre eso y justamente mencionaba la zona de la aldea de Suyapa como una posible zona de instalación de ciudades modelo. Otra zona era la Tigra, que incluso Ciudades Modelo fue de lo más descarado porque lo proponían en la zona núcleo, que es todavía más grave, ¿verdad? Pero sí, o sea, el proceso de deforestación en la zona a partir de la construcción de este proyecto ya inició. Las primeras etapas ya iniciaron. Es un proyecto, como les menciono,
que tiene 10 años de estarse gestando, pero en el año 2016 fue cuando empezaron a emitirse estos permisos. Estamos hablando de hace 3 años, 3 años y medio, por ahí. Pero ahí es donde entra de nuevo la lógica del Estado, de mantener en secretividad, con esas políticas de secretividad que han mantenido, que no quieren ni publicar las licencias ambientales. O sea, desde la licitación pública que hicieron, que la ganó Santos y compañía para la construcción de la infraestructura del proyecto, o sea, desde ahí ya estaban poniendo en alerta. A nosotros nos pasó un caso en Tierra Agria, en Olancho, porque estamos enfrentando otro proyecto minero, una transnacional minera, en donde emitieron esos permisos en los periódicos, pero posteriormente le fueron cambiando el nombre a la empresa, y ahora tiene otro nombre. Cada 6 meses le están cambiando el nombre. Entonces es complicado para la población generar contextos de lucha cuando estamos en un total desconocimiento, no un total, pero sí un parcial desconocimiento de cómo se encuentra el proyecto. Y ahora la Fiscalía, que acaba de salir una noticia, que la Fiscalía acaba de cerrar el caso, pues lo acaba de hacer como más privado, dejando a las organizaciones y al pueblo organizado en una incapacidad para poder acceder a documentos. Justamente esa es una de las exigencias que ARCA va a hacer en las próximas acciones para que la Fiscalía cierre, o sea, desista de esa actitud. O sea, lo ha declarado en secretividad esto del secuestro del expediente. Sí, sí. Secretividad. Interesante. Sí, es grave. Y no solo pasa con Condado Santa María, o sea, eso pasa con el sistema de concesiones en el país. Esto pasa. Es grave. Hace un año justamente organizábamos el Foro Mesoamericano de Movimientos Sociales y compartíamos con compañeros de toda Latinoamérica y muchos de ellos dijeron, o sea, en Honduras está más que acentuado el modelo, más incluso que en otros países. Entonces, justamente por eso es que estamos tratando de hacer una incidencia en torno a este tema. Ya como mencionábamos, ARCA no exige la suspensión del proyecto, sino su cancelación y a mayor escala, pues, que la Tigra no vuelva a ser objeto de proyectos de urbanización interna dentro de la zona de amortiguamiento. Muy bien. El papel de la Secretaría de Medio Ambiente, que también le cambian el nombre, no solo las empresas, era CERNE, ahora Medio Ambiente, la valoración que haces en torno al argumento del ministro. El ministro, que lo hemos visto ofuscado en los últimos días en comparecencias públicas, tratando de justificar el porqué de las licencias ambientales, que según él son legales, son correctas y que han cumplido con todos los requerimientos que establece la ley y la Constitución de la República. ¿Cómo lo ves? La verdad es que no sé cómo responder porque o sea, son argumentos bastante pobres para lo que debería ser un ministro de Ambiente. No nos extraña, lógicamente, no nos extraña. Pero, ¿qué pasó? Yo le pregunto entonces al ministro qué pasó con las consultas comunitarias, porque eso es parte de la ley. No hay indicios que hayan consultas comunitarias, o sea, desde ahí. Son los primeros pasos que tienen que existir para la instalación de un proyecto, un cabildo abierto. O sea, están tocando área que jurisdiccionalmente es compartida con otros municipios, ¿verdad? Tuvieron que haber cabildos abiertos, o sea, por lógica. La ley dice que tienen que haber 4 cabildos abiertos en un municipio mínimo al año. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está el acta de ese cabildo? O sea, y le pido al ministro de Ambiente que lo mande al correo de ARCA, busque el correo de ARCA, mándelo. Lo hacemos público si quiere. No hay. Entonces, a mi ver personal, no voy a meter a toda la organización, pero mi ver es una actitud sumamente ridícula la que tiene el ministro. Y así ha sido siempre, con el respeto que se merece la población. Pero es una actitud ridícula de parte de él porque es un funcionario público. Aclarar también de que por ser ministro, es un funcionario público, la población está por encima de él. Así de sencillo, está por encima. Y él tiene que atender las demandas del pueblo. Tiene que atender las necesidades del pueblo en torno a la ley y en torno a las demandas colectivas que hay coyunturalmente. No puede tomar decisiones sin consultar porque él simple y sencillamente es un empleado público. Entonces yo le pregunto al ministro, ¿dónde están los procesos de consulta? Porque, bueno, parte del proyecto está en terreno privado. Bueno, visto desde ese punto ahí, vaya, digamos que es un terreno privado, no nos podemos meter. Que sí se puede, ¿verdad? Porque nos está afectando igualmente. Pero digamos que un proyecto privado, pero también está tocando un terreno que es público. Entonces desde ahí ya anda mal.
creo que se ha contradecido bastante en su discurso. Dice él que hay casas alrededor, que donde se va a desarrollar el proyecto hay viviendas y que toda la vida ha habido casas ahí en esa zona. De los burdos argumentos que le he escuchado, ¿qué opinas sobre eso? No sé, no veo yo mayor implicación en ese argumento, no me genera ninguna reacción, la verdad. ¿Qué tiene que ver que hayan casas ahí? No, que haya una, dos, bueno. O sea, es igual cuando uno va en la carretera ve una casita allá arriba de la montaña, pero que esa casita no afecta. No, o sea, podemos ir al Piliwín ahorita. O sea, hay un proceso de deforestación grave. O sea, para construir hay que hacer una limpieza de terreno. La limpieza de terreno para un proyecto involucra cortar de raíces los árboles. Y eso daña el suelo increíblemente. O sea, imagínense el daño tan grave que han provocado con esto. Y ahora pues que se ha acentuado porque ya hay ingreso de maquinaria, ya hay también un trabajo mediático de las organizaciones para poder visibilizar el caso a escala nacional, y también de parte de ARCA lo estamos tratando de visibilizar internacionalmente. Justamente ayer hablábamos con movimientos sociales de Costa Rica mediante vía telefónica, movimientos sociales que han estado pues también enfrentando proyectos en la zona de Alajuela y de San José que tienen la misma naturaleza. Y me decían los compañeros, tal vez en una escala menor, porque yo le di los datos de las dimensiones del proyecto. Por ejemplo, Condado Santa María son 843 manzanas. Cada manzana son 1000 metros cuadrados. Multipliquemos, son 843.000 metros cuadrados. Tentativamente, ¿verdad? Al menos en la etapa final del proyecto, eso es lo que tendría. Entonces, es bastante grave, bastante grave. También nos comunicamos con algunos compañeros de Argentina que han pues contado sus experiencias en torno a casos similares extractivistas en sus países. Y bueno, pues la misma lógica de represión, la misma lógica de criminalización, la misma lógica de invisibilización de las organizaciones, y ese argumento burdo de decir no son organizaciones serias. Es que no le debe importar si son organizaciones serias o no, les tiene que importar si son exigencias colectivas o no, porque no es lo que ARCA viene a decir. A pesar de que es una colectividad, es lo que está demandando toda una ciudadanía. Entonces es ridículo que digan que no son organizaciones serias cuando aún sin la existencia de organizaciones ya la población se está pronunciando. Correcto. Ahora, el tema del Instituto de Conservación Forestal, ¿cómo lo evalúas? De acuerdo a lo que ha trascendido en las últimas horas sobre este tema en particular, se habla de que autorizó el corte de más de 15.000 árboles en la zona. Eso es lo que ha trascendido. Evidentemente hay un flujo de información sobre este tema importante. ¿Qué sabes sobre eso? Bueno, en primera es un atentado criminal. Uno que corten, ¿verdad? Sí, o sea, es un atentado criminal. Es condenable. Es condenable bajo cualquier visión que queramos verlo. Solo con la idea de instalar proyectos de... Bueno, se me olvida a propósito de esto, de ICF. Hace unos 2 años intentaban construir una represa en Jiniware, que es una aldea lenca, indígena, aquí cerca del Distrito Central. Ustedes pueden ver, incluso por los medios de comunicación de ellos mismos, donde se hablaba de que iban a traer agua de la zona sur de Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué traer agua de la zona sur si abunda aquí el agua? ¿Por qué? Entonces, o sea, no entiendo. Yo de repente soy muy neófito, soy muy joven para entenderlo, tal vez soy torpe para entenderlo, pero yo me pregunto, ¿cómo van a construir 1.800 viviendas, 25 centros comerciales, hoteles, si tienen que traer el agua de Nacaome? Que allá, por cierto, en Nacaome mandaron a cortar una infinidad de árboles para instalar un tal proyecto de generación de energía solar. O sea, qué ilógico instalar un proyecto disque renovable, pero destruyendo el bosque. O sea, es que de punta a punta hay una lógica bien ilógica, por decirlo así, ¿verdad? El papel del Instituto de Conservación Forestal pues es un papel nefasto. O sea, ha dado permisos a lo largo y ancho del país. Nuestra organización ha hecho público pues una infinidad de casos de tala ilegal de árboles. En El Paraíso, donde hemos estado trabajando, hay tala de árboles. En Olancho hay tala de árboles. En Comayagua hay tala de árboles. Y imagínense cuánta tala de árboles extra va a haber, porque cuánta madera ocupa las urbanizaciones. O sea, desde el encofrado de las columnas. O sea, la madera es un elemento de construcción súper importante, que tienen que talar madera que luego se bota. O sea, desde ahí hay tanto que podríamos mencionar respecto a esto, pero
Pero sí, en resumen, es un acto criminal, es nuestra valoración inicial. Es un acto criminal. Muy bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público y ese aspecto de decretar en secretividad, bueno, ya genera suspicacias, pero en términos generales, ¿cuál debería ser el ideal del papel del Ministerio Público, partiendo de un hecho positivo, que es que secuestraron el expediente? Y si secuestraron el expediente y entró la ATIC a Medio Ambiente, es que presumen que hay ilícito. Es una presunción del fiscal. Sí, bueno, yo no soy fiscal, no soy abogado, sin necesidad de presunción. O sea, ya la lógica más simple nos dice que es un acto ilegal, ¿verdad? El Ministerio Público claramente tiene que atender, en el caso de la Fiscalía del Ambiente, tiene que atender y hacer una valoración, tiene que hacer un análisis técnico-científico de cómo está el caso, pero tiene que ser público. Por ejemplo, en el caso de la Villa de San Antonio, donde está en la aldea de Las Moras la cascada del Salto del Ángel, que Arca viene denunciando tanto a nivel estructural, a nivel estatal, como a nivel público colectivo, la cascada la secaron en su totalidad. Y una de las exigencias de la organización, nosotros tenemos copias de las denuncias, era de que los procesos de estudio fueran fiscalizados por la organización y las comunidades organizadas. Luego nos dimos cuenta que el fiscal del ambiente, fiscal de medio ambiente, trasladó la denuncia a la regional de Comayagua sin avisar a la organización y aparte hizo visitas sin consentimiento, sin presencia de las comunidades y sin presencia de Arca. Entonces desde ahí vemos que el papel del Ministerio Público en su fase de Fiscalía del Medio Ambiente ya ha tenido un trabajo de hacer a un lado a los denunciantes, de hacer a un lado a las personas que están enfrente de estos procesos jurídicos a nivel personal y colectivo. Ahora, el hecho de decretarlo en secretividad, si podemos profundizar sobre eso, ¿cómo lo reciben ustedes? Bueno, a primera valoración asumimos que los inversionistas han solicitado esto, ¿verdad? Porque son los principales, del lado de ellos, ¿verdad? Son de los principales afectados, porque están poniendo millones de lempiras en este proyecto. Y claramente no se esperaba, eso es clave, o sea, ellos no se esperaban esta reacción del pueblo, no se lo esperaban, porque han tenido pues esa mentalidad de que el pueblo hace alguna mención, hace algún comunicado, alguna nota, alguna denuncia mínima, pero no se esperaba una reacción tan contundente de tantas organizaciones, de tanto movimiento, de tanta comunidad. Entonces van a utilizar ese tipo de estrategias para poder desmovilizar. Lógicamente las organizaciones, al no tener acceso a algunos documentos, pues retrasan en cierta forma los procesos, ¿verdad? Jurídicos que intentamos implementar, pero no retrasa los procesos de socialización del tema, no retrasa el proceso de información colectiva, no retrasa los procesos de lucha que se están implementando desde diversos puntos de vista, desde diversos conceptos. Eso no lo retrasa. Van a seguir utilizando estrategias para poder desmovilizar el movimiento social, pero al menos de Arca sabemos que eso no va a pasar. Nosotros y nosotras vamos a continuar en esta lucha y no vamos a permitir que bajo ningún criterio, a pesar de pase lo que pase, no vamos a detenernos hasta ver este proyecto cancelado. Muy bien, y ese es el objetivo, ¿verdad? Entiendo que ese es el objetivo primordial, que se detenga este proyecto. Uno de los objetivos primordiales. Uno, ¿me puedes enumerar los otros para que quede claro? Otro de los objetivos principales es no participar del contexto de impunidad. ¿Y cómo lo valoramos nosotros? Con el hecho de que tiene que haber procesos judiciales contra las personas y contra los responsables que dieron los permisos. Porque una cosa es, podemos cancelar el proyecto, excelente, pero no puede quedar en la impunidad toda la estructura que participó de este crimen, porque van a continuar replicándolo. Entonces, ese es otro de nuestros objetivos principales. Otro de nuestros objetivos principales, como lo mencionaba, es que la Tigra no vuelva a ser objeto de proyectos de urbanización dentro de su zona protegida. Muy bien. Ahora, en lo que tiene que ver con las protestas que hoy ya se han realizado en el Atío, y entiendo que van a continuar en los próximos días, ¿cómo los están organizando? ¿Cómo estuvo la jornada de hoy? Bastante productiva. Es muy interesante el hecho de que la comunidad también tiene sus demandas particulares como pobladores de la zona, pero también se organiza en torno a este tema de una manera muy consciente, con una postura muy clara de todo lo que afecta a este proyecto, no solo a sus comunidades, no solo a su zona,
no solo al radio de acción de su zona, sino también a toda la población del Distrito Central y las comunidades aledañas, los municipios aledaños. Ellos tienen una visión sumamente clara de lo que está sucediendo y en torno a eso pues hay una organización. ARCA ha tenido acercamientos con las comunidades, vamos a continuar los procesos de acercamiento y de organización con las comunidades porque al final ARCA es una organización que aglutina comunidades en Honduras en torno a este tipo de luchas extractivistas. Bueno, el día de hoy llegaron medios de comunicación pues a cubrir la noticia, hubieron pues discursos de parte de los miembros de la comunidad donde expresaban sus demandas colectivas, tanto como comunidad en particular, como en torno al caso del Condado Santa María. Hubo presencia militar, inicialmente hubo presencia policial en horas de la mañana, hubo un proceso de diálogo entre miembros de la comunidad y la policía para poder sostener la toma en tanto llegaban organizaciones, bueno, sí, instituciones del Estado, llegaban para poder entablar diálogo directo con ellos, ¿verdad? Pero sí hubo represión, sí hubo intimidación, lastimosamente. Nunca se siguen esos protocolos que tienen que existir, en donde la policía tiene que llegar, tiene que hacer un proceso de diálogo con las personas que sostienen una manifestación pacífica como lo fue el día de hoy, sino que ya costumbre de que llegan directamente pues, a desalojar, sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de acercamiento con las personas. Entonces es una constante, no nos sorprende, pero tampoco por eso nos deja de indignar. Ahora, Christopher, me llama la atención un tema relacionado con cuántas personas se están sumando a la causa, no solo estas organizaciones como ARCA, no sé si puedes mencionar a otras organizaciones que también entiendo que se están sumando a esta causa, sino que el ciudadano común, el poblador también de la zona, y así sucesivamente el capitalino se está sumando a esta causa porque no se cometa o que no se termine de dar este crimen ambiental, que ya lo vemos, ya es evidente, cuando ponemos las cámaras ahí, ya es muy evidente el daño que le han hecho al ambiente en esta zona. Es que aquí se juntaron dos coyunturas. Condado Santa María, por un lado, que ya representa un daño ambiental grave, y por el otro lado, el desabastecimiento de agua en la ciudad. Entonces fueron como dos elementos detonantes para que la población terminara de despertar en esa conciencia de que están afectando gravemente pues, los recursos naturales, ¿verdad? Que al final el capitalismo no sobrevive sin los recursos naturales. Sí, nos sentimos bastante pues, contentos del hecho de que varios movimientos sociales, varias organizaciones estén pues, sumándose a la causa. Estos son pues, visiones de lucha que vienen desde ya hace meses, ¿verdad? De procesos de observancia de cómo se ha llevado a cabo el proyecto, de procesos de estar vigilantes, de los procesos de licitación, de contratación de las empresas, de los actores que están participando en cuanto a la compraventa de estos terrenos, ¿verdad? Y también pues mencionar de que no solo la tigra se ha visto amenazada. Tenemos un caso que podemos ver tangible todos los días, es el caso del río Choluteca. O sea, el río Choluteca es un río que ha muerto, lógicamente, a raíz de toda esta problemática de falta de manejo de aguas servidas, de falta de conciencia ambiental, porque la ciudad siempre le ha dado la espalda al río, contrario a otras ciudades. Entonces, de ahí podemos ver en el río Choluteca el futuro que le espera a la tigra si no la defendemos hoy. Muy bien, ¿y no te da miedo terminar como Berta Cáceres por esta lucha, partiendo de que son grupos de poder, son personas de muchos recursos, que están acostumbrados a imponerse ante cualquier cosa? Y eso lo digo en doble vía, porque también va contra los periodistas. Y mataron a un periodista el fin de semana, o sea que no les importa, pues. O sea, lo digo en doble vía, pero te lo pregunto como periodista, a ti que eres defensor del ambiente, ¿no te da miedo terminar como Berta Cáceres? ¿Como un mártir de la lucha del ambiente? No es nuestro objetivo en su totalidad, no es nuestro objetivo pues aparecer en afiches ni ser una figura de ninguna dimensión. Eso no nos interesa en lo más mínimo. ARCA pues ya ha tenido procesos de amenazas a muerte, organizaciones de derechos humanos pues nos han acuerpado y el Estado de Honduras, entre comillas, me dictaminó medidas cautelares, medidas de seguridad, perdón, porque ya hemos tenido diversos atentados, amenazas a muerte constantes, que lo hemos probado, hemos conseguido los nombres incluso de las personas que han escrito a la organización, que han hecho llamadas, que han hecho mensajes y personalmente
que han dicho directamente te vamos a matar. Porque el proceso de ARCA no solo es en Tegucigalpa, sino que es en diversas luchas a nivel pues, departamental y nacional. Realmente sí, hay un temor porque a medida uno se va adentrando más en estos procesos, se vuelve más complicado, se vuelve más reaccionario el sistema, se vuelve más violento también, porque no solo amenaza con las coordinaciones, con los liderazgos comunitarios, sino que también a las familias, sino que también a los amigos, o sea, amenaza con el futuro. Sí tenemos un temor, hay un temor, lógicamente, como todo ser humano, nuestra composición psicológica nos va a provocar temor, pero eso jamás nos ha limitado y jamás nos va a limitar para continuar en la lucha. En cuanto a los compañeros y compañeras que han dado su vida, pues son a quienes les debemos también la vida hoy en día, porque sin las luchas que han tenido estas organizaciones, estas personas, realmente el movimiento social estuviera apagado en Honduras. Ahora, cerrando, pues ¿qué viene? ¿Cuál es la agenda para los próximos días, para las próximas horas? Bueno, quedamos mediante los canales oficiales de la organización que el día miércoles vamos a publicar las fechas correspondientes a las próximas acciones, al menos de parte de las propuestas de ARCA, en lo que nosotras y nosotros llamamos a la primera fase de acción, que involucra las denuncias, que involucra la realización de un cabildo abierto, propuesto y ciudadano, y que involucra también pues, la mediatización del caso a nivel internacional. Esa es la primera fase que nosotros estamos planteando, y las acciones subsiguientes se van a ir pues dando en forma y tiempo, puesto que si lo anunciamos con mucha antelación también nos estamos exponiendo a la actividad reaccionaria y antiinsurgente del Estado. Entonces no podemos publicar fechas tan temprano, pero sí les invitamos a que el día miércoles pues visiten la página de ARCA, ahí vamos a estar anunciando las fechas. Hay una barbaridad, una marea de personas que han escrito a la organización, que llaman constantemente a la organización. Otras organizaciones que también se están intentando unir y apoyar a la alternativa de reivindicación para que podamos frenar este proyecto. Y no solo pues el Condado de Santa María, sino también todo el proceso de destrucción ambiental que sufre la ciudad capital y el país como tal. Bueno, muchas gracias. Christopher Castillo, con es el coordinador de la alternativa de reivindicación comunitaria y ambientalista ARCA, hoy hablando con nosotros en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están al frente de la producción. Denis Oliva, encargado junto a Oscar Luna de este trabajo acá en el programa. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil. Ingresa tu tarjeta. Selecciona el pago de servicios. A continuación, el servicio que deseas pagar. Digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo. Son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora.
está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. El Congreso Nacional inició ya el proceso de crear las reformas electorales más profundas de la historia democrática del país. El presidente Mauricio Oliva, en base a consensos con todos los sectores, presentó e impulsó la aprobación de la ley para la elección de autoridades electorales y después conformó una comisión especial con diputados de todos los partidos para el proceso de selección de 3 nuevos comisionados del Registro Nacional de las Personas, 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y 3 concejales del Consejo Nacional Electoral, con audiencias públicas que serán vistas por todos los hondureños. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa.
Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.